Bueno, buenos días a todos nuevamente, chicos. Muchas gracias por conectarse. La verdad que agradecemos mucho el tema, tener una gran audiencia todas las semanas. Mi nombre es Carlos Rubio. Yo voy a presentar finalmente a quien va a moderar y a quien va a presentar este webinar, que se trata básicamente de cómo las empresas pueden elegir una solución de analítica, sobre todo en el contexto de América Latina, porque tenemos una particularidad nosotros como americanos o sudamericanos en general, de América Latina mejor dicho, de cómo nos gusta trabajar un sinfín de cosas, pues. Tenemos nuestras culturas también. Antes de iniciar, este webinar está siendo grabado ya, así que va a quedar disponible en nuestra página web, en www.dcilatam.com/webinar, igual que todos los webinars y ediciones anteriores que nosotros hemos visto, sobre todo muy relacionados con el apoyo a temáticas sobre lo que está pasando en la situación actual y cómo la analítica podría ser un gran diferenciador y optimizar finalmente la forma de operar o de trabajar dentro de sus organizaciones. Adicional, perdón, como en todos los webinars, por favor envíen sus preguntas y consultas a través de la sección de Q&A, sobre todo los que son relacionados con el webinar que vamos a dar o con la temática en este sentido. ¿Dónde se está ubicado la sección de Q&A? Está dependiendo de dónde ustedes estén conectados, si en un computador o si en el celular. En la sección de los computadores está acá abajo, al lado de Raise the Hand o al lado del chat. Ahí pueden colocar sus preguntas y consultas relacionadas con el webinar. Y en el caso de los celulares, está acá en los tres botones más. Ahí está el apartado de finalmente de Q&A y chat. Así que vamos ahí vamos a ir canalizando nuestras preguntas. Bueno, como todos los webinars, vamos a hacer una prueba. Yo voy a lanzar una encuesta que nos gustaría que nos dijeran desde qué área se desempeñan, básicamente, para ver que esté funcionando todo bien. Ya deberían tener la encuesta disponible en su computador. Solamente tienen que dar clic en el área que se desempeñan para ver que sí, estamos perfectos, estamos recibiendo. La gran mayoría, por lo que estoy viendo ya, viene de la parte de administración y finanzas, después tecnología, marketing, variado el tema de la audiencia. Muchas gracias por responder. Y en el chat nos pueden compartir también desde qué país nos están acompañando, que veo que es Colombia, Medellín, El Salvador, Ciudad de México, Panamá, Ecuador, Costa Rica, Panamá, Santiago de Chile, Guatemala. Increíble, chicos. Tenemos gente de toda Latinoamérica. Muchas gracias nuevamente por poder acompañarnos, como siempre. Así que está funcionando todo a la perfección. Excelente. Vamos ahora a presentar quién va a dar este webinar. En esta oportunidad, el moderador va a ser Jesús Gallardo, uno de nuestros cofundadores y CEO de Data Science Institute, magíster en estadística de la Pontificia Universidad Católica de Chile, consultor para el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, actualmente profesor asociado de una de las escuelas de negocios más importantes acá de Centroamérica, que INCAE Business School, para el Máster de Business Analytics. Y por el otro lado, nuestro speaker principal va a ser Felipe Siemens, que generalmente actúa como moderador, pero también le gusta dar temáticas específicas dentro de nuestras secciones de webinar. Él es candidato a doctorado de la Universidad de St. Gallen, ya está en su última etapa, es director de investigación para varias instituciones y tiene amplio dominio en términos de desarrollo de negocios, sobre todo en ambientes como Latinoamérica, que se ha especializado bastante, y más sobre todo en el tema de analítica. Así que, Gerso, Felipe, bienvenido. Gerso, te dejo para que actúes como moderador y cualquier consulta estamos en el chat o en el Q&A o en la sección de Q&A, chicos. Súper, muchísimas gracias, Carlos. Primero saludar a los que nos acompañan hoy en día desde esta tribuna, los saludo.
como decía Carlos, desde Guatemala, Panamá, México, Nicaragua, ¿cierto? Perú, El Salvador, Puebla. Les mando un cariñoso saludo desde Data Science Institute y contarles que hoy hay un webinar muy especial en el cual lo va a realizar Felipe Siemens, ¿no es cierto? Él es candidato a doctor de la Universidad de St. Gallens en estudios organizacionales y teoría de la cultura, y justamente vamos a aprovecharnos desde su experiencia para que podamos ver una temática bien relevante, que sentimos que en América Latina hay decisiones únicas en torno a cómo se implementa una analítica dentro de nuestras organizaciones. Y claro, hay montones de dudas que van a poder surgir ahí, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder elegir de alguna forma una solución analítica, Felipe, ¿no es cierto? Entonces, Felipe nos va a ilustrar, nos va a mostrar un desarrollo que él ha hecho desde justamente su investigación, desde su experiencia. Él es emprendedor también y está asociado mucho a este tipo de temática. Entonces, te doy la bienvenida, Felipe, ¿no es cierto? Para que nos deleites entonces con el contenido de tu presentación. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Felipe, y ahí ya te doy el pase, ¿no? Vamos a estar moderando esto, vamos a hacer una conversación también ahí para que ustedes también participen. En la sección de QA, si ustedes la ven abajo de su pantalla hay una sección de QA, porfa, yo voy a estar súper atento ahí a que ustedes ingresen preguntas para que yo se las pueda transmitir a Felipe. ¿Sí? Vamos a ir seleccionando preguntas y la idea es que ustedes participen de esa forma. El chat es solamente para saludar, ¿no es cierto? El chat no está destinado, no lo vamos a mirar mucho para la sección de preguntas y respuestas. ¿Sí? Muchísimas gracias entonces, doy pase a Felipe, perdona ahí por el tiempo que te quité, pero la idea Súper, es que ahora participes tú, ¿no? Muchas gracias. súper Jesús, se me escucha bien, ¿no? Y se ven Sí, bien la pantalla, te escucho ¿sí? perfecto y se ve la presentación ahora. Ya, hoy día yo los quiero llevar a un viaje conmigo, ojalá que sea entretenido también, de un concepto que se ha explorado muy poco, que es lo que nosotros llamamos la transformación analítica al interior de las empresas. En general se habla de transformación digital, pero nosotros creemos que este término no es suficiente para realmente el cambio que tienen que tener las empresas en torno a la interacción con el procesamiento y análisis y interacción general con los datos para poder competir en los mercados actuales que son bastante inciertos y cambiantes. Y por eso que hoy día yo quiero que ustedes piensen la presentación que les voy a hacer en ese sentido, de cómo una empresa en América Latina se puede transformar analíticamente. No digitalmente, analíticamente. ¿Qué es lo que significa esto? En el primer lugar, entonces, la presentación vamos a ver la analítica como un medio para competir en los mercados actuales, que se caracterizan por su incertidumbre. Segundo, vamos a entrar a diferentes tipos de analítica, que es la descriptiva, predictiva y prescriptiva, y más aún entrando al nuevo paradigma de analítica que le llamamos Augmented Analytics, y qué es lo que significa esto para las empresas y particularmente para las empresas en América Latina. Para al final entrar en una discusión muy práctica de cómo elegir proveedores y soluciones analíticas, esto basado en un estudio de Gartner que hizo recientemente en cómo llevar a cabo estos cambios. Entonces, vamos a entrar primero con el primer punto. Hoy día vamos a innovar un poco de la manera en que estamos presentando. Vamos a mostrar dos videos, ¿vale? Ojalá que ustedes lo puedan ver, son videos cortos, así que no se preocupen, que la idea es que nos hagan reflexionar de las diferentes formas de construir estrategias. El primer video que les voy a mostrar ahora se basa en cómo Mónica Geller, si ustedes recuerdan Friends, para los que ven Friends o han visto Friends, Mónica Geller le prepara la fiesta de boda a Phoebe. Entonces piensen en cómo ella construye la estrategia y el plan para cómo Phoebe se tiene que comportar en su fiesta de boda. Va. Ese es el primer video que yo lo que quiero que ustedes vayan pensando en cómo estamos acostumbrados a pensar los negocios y en este caso Mónica Geller que lo lleva muy a una idea de controlar y planear lo que va a pasar antes de que pase. ¿Vale? Esa es la manera de construir estrategia y no sé si esto les suena parecido a lo que ustedes ven en el mundo de las empresas. Les voy a mostrar ahora otro video
que muestra otra manera de ver quizá una construcción de estrategia de negocio. ¿Ok? Y cómo esto, vamos a ver más adelante, se relaciona con la analítica. You know, I don't want there to be any hard feelings between Tardy. When you and Rachel were being abducted, I was sitting in Gordon's cage. Now, I didn't rig those charges. You're a man. Your plan. Do I really look like a guy with a plan? You know what I am? I'm a dog chasing cars. I wouldn't know what to do with one if I caught it. You know, I just do things. The mob has plans. The cops have plans. Gordon's got plans. They're schemers. Schemers trying to control their little worlds. I'm not a schemer. I try to show the schemers how pathetic their attempts to control things really are. So when I say, come here, when I say that you and your girlfriend was nothing personal, you know that I'm telling the truth. It's the schemers that put you where you are. You were a schemer. You had plans. And look where that got you. I took your little plan and I turned it on itself. Look what I did to this city with a few drums of gas and a couple of bullets. You know what I noticed? Nobody panics when things go according to plan. Even if the plan is horrifying. If tomorrow I tell the press that like a gangbanger will get shot, or a truckload of soldiers will be blowing up, nobody panics. Because it's all part of the plan. But when I say that one little old mare will die, well, then everyone loses their minds. Introduce a little anarchy. Upset the established order, and everything becomes chaos. I'm an agent of chaos. Oh, and you know the thing about chaos? It's fear. You live. You die. Now we're talking. Listo, muchachos. A ver, ¿qué tienen que ver estos dos videos con el mundo que estamos enfrentando hoy? ¿Vale? Tienen que ver con paradigmas de negocio que se están cayendo a pedazos. Yo trabajo, además de ser director académico de Data Science Institute, también colaboro con diferentes universidades, y es impresionante cómo los paradigmas de negocio están muriéndose, los que conocemos. Todo lo que era Michael Porter, a mí ya me molesta cuando un académico habla de Michael Porter, y realmente me molesta porque está forjado en los paradigmas de estilo Monica Geller. Si ustedes ven el primer video, Monica Geller se enfoca en planear lo que va a suceder, y toda su estrategia para armar la boda de su amiga, Phoebe, era controlar, y al final esto no permite que la misma persona protagonista, que en este caso era Phoebe, vaya improvisando ella de acuerdo a lo que quiere hacer y reaccionar en cada momento que emerge. Segundo, el lado del guasón más bien lo que habla es decir que los planes en realidad no sirven para nada en un mundo cambiante. Y que en realidad la mejor manera de entrar a esto es a través de aceptar el caos y tratar de innovar desde ahí. Hoy día, ¿qué es lo que enfrentamos? Enfrentamos un mundo que se parece un poco más, yo creo, al del guasón, en la cual, como ustedes ven en las figuras, estamos encerrados mucho en cuarentena, sí, con una incertidumbre muy grande quizás de cuándo salir. Los mercados que suben y bajan, ahí yo no sé cómo ustedes la han ido, pero a mí me ha impresionado que mis inversiones internacionales que yo tengo en lo personal tampoco han bajado tanto. La verdad es, si ustedes analizan los mercados, o sea, más bien se ve como que suben y bajan mucho,
Y también tenemos en el lado, en la cuarta figura del lado derecho abajo, más bien también muchas empresas que están empezando hasta a innovar en cómo participar en estos mercados. Entonces hoy en día, como les digo, nos enfrentamos a una manera de construir negocio de una manera con alto grado de incertidumbre y realmente olvidándonos de la idea del plan. La idea del plan es realmente algo que incluso antes de la pandemia estaba muerto en el mundo de los negocios. Yo lo vi en el tema del doctorado y a mí me impresiona cómo todavía en América Latina podemos pensar de manera tan estática los negocios. En el sentido de que armamos un plan, incluso yo veo a la mayor parte de la universidad enseñando emprendimiento o empresas armando un plan de negocio. Y ese plan de negocio en 6 meses cambió. Entonces, ¿de qué sirvió ese tiempo invertido? Entonces, nos enfrentamos realmente a un cambio profundo de paradigma de cómo generar riqueza económica a través de las empresas. Y eso realmente es un cambio que viene de mucho tiempo y que ya realmente se masificó ahora con la pandemia. Ahora todas las personas están hablando de esto. Y el tema es cómo construir negocio entonces hoy en un momento en que los mercados se reducen, pero también ahora se están transformando. O sea, no están desapareciendo los mercados. ¿Y cuáles son los cambios profundos que estamos viendo? Por un lado están los medios de generar valor, que decimos. Es decir, la manera en que las empresas generan valor está cambiando. Por ejemplo, esto está ilustrado si ustedes ven en la figura del lado derecho abajo, en el cual el mercado de educación, incluso nosotros mismos en este webinar somos un ejemplo de esto, que ustedes no están con Gerso y conmigo, sino que más bien nos conectamos a través de una pantalla y estamos todos aprendiendo juntos. Es decir, está cambiando el medio de generar valor, pero también está cambiando las formas de producción y distribución de productos y servicios. Es decir, hoy en día nos enfrentamos, por ejemplo, a que las empresas que son capaces de cambiar sus formas de producción y distribución, evitando mayormente el distanciamiento social, son las que mejor se han podido adaptar a este cambio intenso que hemos tenido en la economía con la pandemia. Ahora, el desafío que enfrentan las empresas es cómo saber lo que los clientes buscan en momentos de cambio tan profundo como los actuales. Esa es la pregunta que yo diría que yo creo que todas las empresas con las que a nosotros nos ha tocado interactuar nos preguntan, ¿cómo saberlo? ¿Cómo saberlo? ¿Cómo no entrar solamente en este paradigma de la intuición nuevamente y ver qué va a pasar? Y aquí es cuando la analítica toma un rol preponderante en momentos de incertidumbre. Porque yo tengo que entender, para poder saber cómo yo me debo transformar como empresa, debo entender de qué manera generar valor para clientes determinados. Es decir, yo necesito acercarme al cliente actual y aquel potencial para poder competir actualmente y saber qué producto o servicio ofrecerle, qué es lo que él está buscando y qué es lo que le genera valor. Y la analítica se abre como la herramienta que me permite acercarme a los clientes, entender cómo se están comportando, más aún en un momento actual como el que pasamos 10, 12 horas enfrente de la pantalla. O sea, hoy en día realmente nos enfrentamos a un comportamiento humano que crecientemente ya no estamos solamente pegados al teléfono, que era el que registraba antes nuestros comportamientos, de dónde estábamos, que incluso qué estábamos diciendo, sino más bien hoy en día el mismo computador también es ese elemento. Entonces nos permite acercarnos al cliente aún en tiempos de distancia social. La analítica entrega cercanía con el contexto cambiante, que cambia día a día. Pensemos el contexto como el comportamiento de las personas en lugares determinados y por ende apoya la toma de decisiones al interior de la empresa. Hoy en día yo me imagino imposible competir sin empezar a incluir a la analítica en los modelos de negocio. Yo les comenté hace unos webinars atrás el ejemplo de un amigo muy cercano mío, que yo creo el emprendedor más grande de decoración de lujo acá en Chile, y él hace mucho tiempo ya había hecho una plataforma analítica de venta a través de su página web para definir los estilos de cada uno de sus clientes y de esa manera vender a través de la página web y acercarse lo más rápido a cuál era el estilo de cada uno de sus clientes potenciales. Por lo tanto, él en este cambio me ha dicho que no se ha visto afectado en nada, porque él ya tenía automatizada la relación con los clientes a través de la página web y que él después ya llegaba al tema personalizado. Es decir, la analítica es la que me permite acercarme al cliente hoy en día y vender.
¿Y qué es lo que nos enfrentamos hoy en día? El problema es que nos enfrentamos a cantidades crecientes de datos que muchas veces no sabemos cómo abordar. Yo creo que lo que más yo veo en América Latina es, sí, sé que los datos son importantes, dicen las personas al interior de las empresas, pero no saben cómo empezar a hacer valor. Entonces, primero tenemos los datos internos que puede generar la compañía, que es, por ejemplo, inventario, pipeline de ventas, los contactos, que es lo que se llama famoso en el CRM. Luego pasamos en el color azul a datos externos de la compañía, como yo lo puedo empezar a aprovechar. Por ejemplo, el tema de e-commerce es bien concreto. Por ejemplo, si ustedes venden a través de e-commerce, cuáles son las características de su cliente, en qué momento se les cae la venta, en qué momento de la página, qué tipo de intereses tiene su cliente, además de visitar su propia página. Pero hoy en día nos hallamos también a la idea de datos estructurados y no estructurados, que es toda la idea del Big Data, que es como todo lo que está alrededor nuestro es información. Pensemos en modelos de negocio como los de Uber, que están pasando crecientemente a que el auto es un capturador de datos. Entonces, como tal, hasta el aire que me envuelve, los sentimientos de las personas, todo es un dato. Y hoy en día la máquina crecientemente es capaz de procesar esos datos, incluso hacerlos interactuar. Es decir, yo puedo sumar un número con una imagen y eso puede hacer sentido bajo un modelo de inteligencia artificial de datos. Entonces, hoy en día nos enfrentamos a realmente empresas que quieran estar comportándose de esta manera. Personas que interactúan con la máquina para estar tomando sus decisiones. Yo realmente, les comento acá, no me imagino una empresa que vaya a sobrevivir este cambio en la economía, que no experimente este cambio de paradigma tan profundo hacia la analítica. Lo veo imposible. ¿Cómo competir en estos mercados cambiantes y crecientemente competitivos sin una herramienta analítica que me permita estar al tanto de los cambios constantes que están viviendo mis clientes y los mercados en general para poder yo tomar mejores decisiones? Es imposible. Y esto nos hace entrar al segundo punto de esta presentación, que es la idea de la diferencia entre la analítica descriptiva, predictiva y prescriptiva. Es decir, de qué manera yo puedo ir construyendo una analítica que me permita ir aumentando el grado de valor que me entrega a mi toma de decisiones. Entonces, la analítica siempre... ¿Sí? Dime, Gerson. Perdona ahí que te interrumpa, ¿no? Pero para poder ver si es que se entiende un poquitito la temática, ¿no? Voy a hacer las veces de público. Dale, me encanta. Y aquí tú dices algo bien fundamental, ¿no? y que incluso uno como profesor lo ha pasado, que es la planificación lo es todo, ¿no? Y si tú no planificas, probablemente tienes más riesgos, ¿no es cierto? O tienes más probabilidad de que fracase al resultado que tú quieras llegar, al objetivo que tú quieras llegar. Pero tú nos indicas, hey, o sea, la planificación en torno a un caos no sirve de nada, sino lo que sirve es medir, analizar, es estar encima de, ya sea del cliente, proveedor, la competencia, ¿no es cierto? Y tomar decisiones rápidas. Porque Claro, y siempre... estar constantemente cambiando la estrategia en torno a los datos del contexto. Constantemente reflexionando de qué manera mis productos y servicios tienen que ir cambiando para entregarle valor al cliente actual o potencial. Porque si no, yo me hallo con una imposibilidad de competir en estos mercados cambiantes. Pensemos cuántas veces las empresas en que ustedes se ven involucrados han cambiado las estrategias en los últimos 3 meses. ¿Cuánto lo han hecho realmente basado en datos y cuánto lo han hecho porque realmente los líderes de sus empresas no saben dónde están parados? Entonces hoy en día realmente los datos no se entregan esa oportunidad de reflexionar constantemente sobre estos datos y desde ahí construir las estrategias que van a estar cambiando constantemente. No, y fíjate que, o sea, calza mucho con el contexto actual, porque si nosotros lo mirábamos en el pasado, las empresas, ahí Harvard tiene un estudio muy bueno en donde dicen que la vida de una empresa giraba en torno a 70 años, ¿no? Y si lo vemos ahora, en estos tiempos, en este cambio de siglo, las empresas duran 5 años. O sea, y se mutan y son distintas, se compran, se fusionan. Claro. O sea, por lo tanto, se responde a lo que tú estás diciendo, ¿no?
Claro, y el gran problema que yo veo en la región, lamentablemente, es que la mayor parte de nuestros líderes al interior de las empresas piensan de manera estática. Y realmente en ese sentido de como, todavía yo veo al interior de las empresas personas que dicen, quiero armar este plan y este modelo de negocio el que va a funcionar para esta empresa. Yo les diría que ese paradigma está muerto. Ese Porter 1980 que yo no puedo creer que la gente siga hablando de Porter. O sea, hoy en día realmente nos enfrentamos a un mundo tan cambiante que la analítica me entrega la oportunidad de yo tener información constante de cómo los mercados se están comportando y de esa manera yo reflexionar en qué modelo de negocio voy construyendo y cambiando en el tiempo. Quizás no cambie el modelo de negocio, pero sí cambia el producto y servicio. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Yo siempre voy al mismo con qué tal si la banca empieza a analizar más los productos y servicios que sus clientes gastan en las tarjetas para generar esas alianzas con ese tipo de empresas. Entonces, de esa manera yo le ofrezco a ese cliente mucho más un producto bancario que se adapte a sus comportamientos, en vez de andarle mandando estos email marketing que yo recibo de pronto de los bancos que siempre me ofrecen algo que a mí no me interesa. Sí, súper clarito, porque ahí lo que hace el banco en general es crear el producto y desde el producto, ¿no es cierto?, dice a qué persona va a llegar y le manda email marketing y el que caiga, caiga, ¿no? Cuando tú dices lo contrario es analizar al cliente para crear un producto que haga y satisfaga las necesidades de ese consumidor, ¿no es cierto? Claro, que un líder hoy, un líder al interior de una empresa tiene que ser alguien capaz de liderar en torno a su conocimiento del contexto, la verdad. Sí, Hoy en día la analítica se hace, para mí, la única herramienta capaz de hacer esto, la verdad. Y a mí me impresiona incluso, que lo vamos a analizar más adelante, cómo incluso los líderes tienden a pensar la analítica de manera estática, es decir, quieren decir, no, es que yo en realidad quiero que los datos me entreguen de esta manera, quizá, y esto no va a cambiar a lo largo del tiempo. claro. Cuando en realidad siempre hay una relación recursiva entre el dato y el humano para ir reflexionando y construyendo los modelos de negocio. Súper, gracias Felipe. Entonces voy a la definición de cada una de estas analíticas. La analítica descriptiva apoya a las empresas con datos para ver qué sucedió de un fenómeno determinado. Es decir, sirve como apoyo para entender los aciertos y dolores de la compañía y cómo tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, cuando vendimos en el mes anterior. Y que a los gerentes les gusta también tener sus dashboards para tener esta información y reflexionar sobre lo que pasó y tomar estas decisiones de acuerdo a lo que ya pasó. Pero la principal debilidad es que no acciona decisiones futuras. Es decir, yo siempre estoy reflexionando sobre lo que ya pasó, pero no sobre el contexto actual, las cosas que están cambiando en este momento. Por eso es que se le llama analítica descriptiva, porque solo describe. Después tenemos la analítica predictiva, que apoya a las empresas con datos para ver qué sucederá, es decir, en el futuro, de un fenómeno determinado bajo ciertos supuestos. Sirve como apoyo para mostrar diferentes escenarios futuros y cómo tomar decisiones al respecto. Por ejemplo, cuando enteremos el año próximo bajo ciertos supuestos. La principal debilidad de la analítica predictiva es que no integra la analítica en un proceso continuo de gestión en torno a datos. Es decir, yo predigo lo que va a suceder, pero no estoy constantemente reflexionando en torno al dato. Y acá es donde entra la analítica prescriptiva. La analítica prescriptiva lo que busca es apoyar a las empresas con datos para accionar procesos de gestión y decisiones de manera constante. Es decir, en el centro de la compañía está la captura y procesamiento y visualización de datos, con la idea de que las mismas personas y líderes de la empresa vayan reflexionando en torno a los datos del contexto y vayan tomando decisiones. Y de esa manera accionen cambios. Es decir, si la empresa quiere accionar el llegar a una meta de 20% mayor de venta el próximo año, bueno, ¿de qué manera ella va construyendo una infraestructura analítica que le permite ir reflexionando constantemente cómo va a día, segmentando con clientes, viendo qué va resultando o no va resultando? Y de esa manera va interactuando constantemente con los datos entregados y de esa manera reflexiona y todo su centro está al interior de la interacción con la máquina. Incluso ahora, ni siquiera se está hablando de analítica prescriptiva, sino que se está hablando de un nuevo paradigma que es lo que denominamos Augmented Analytics. Augmented Analytics en lo que se enfoca es aumentar el insight hecho por la máquina. Esto quiere decir que hoy en día, yo creo particularmente las personas que trabajan en tecnología al interior de las empresas,
se dan cuenta que la mayor parte de su tiempo está en limpiar datos, en explorar estos datos, en capturarlos, limpiarlos, armar estos modelos. Y más bien lo que dice es como este paradigma es cómo hacer que la máquina, automatizar lo más que podamos, la mayor cantidad del proceso completo de captura hasta visualización de datos. Es decir, está la captura, está el procesamiento de datos, y está la visualización de datos. Y como en todo ese proceso yo lo puedo automatizar lo máximo posible hasta el insight, que acá vamos a ver un ejemplo al final. Entonces, acá hay empresas que particularmente, increíblemente, han sido startups, siempre esta idea de que los que vienen a generar cambio en los sectores, y esto pasa mucho en el ámbito tecnológico, son startups que tenemos, por ejemplo, Beyond Core, que fue comprado recientemente por Salesforce y lo renombró Salesforce Einstein Discovery, DataRobot, IBM Watson Analytics, Paxata, Trifacta, Unify, que son aplicaciones que han entrado directamente a este paradigma, a cómo la máquina puede encargarse y automatizar una mayor cantidad del proceso de captura, procesamiento y visualización de datos. Para darle un ejemplo acá, les vamos a dar un ejemplo de este paradigma de lo que podría ser. Ustedes todos conocen a Alexa, ¿no? Alexa de Amazon. Entonces, decirle a Alexa, Alexa, analiza mis resultados de venta de los últimos 3 meses, o Alexa, esto es mucho más fuerte, ¿cuáles son las 3 cosas que puedo hacer para mejorar mi aproximamiento a las ventas? Es decir, en la máquina la que me recomienda un comportamiento. Imagínense, por eso que se dice de aumentar el insight. Es decir, yo ni siquiera tomo la decisión de qué hacer, sino la máquina la toma por mí. Entonces acá estaríamos pasando de este paradigma el que muestra la típica manera en que nosotros entendemos el descubrimiento de valor en los datos, en el que se basa en lo siguiente en 3 etapas. El primero es en preparar los datos, en el cual nosotros tenemos data scientists que preparan manualmente la data, la calidad de la data, la clasifican y pasan gran parte de su tiempo en eso. Luego tenemos en la segunda etapa es compartir y operacionalizar datos, que está en la construcción de dashboard, en cómo construir un storytelling y cómo también, dependiendo de mi usuario, de lo que yo decido, yo entro al storytelling, la historia que yo quiero contar a través de los datos, para también en la tercera etapa encontrar patrones en estos datos que también se hacen en gran parte de manera manual con la visualización que yo quiero realizar, la construcción manual de modelos, y de esa manera descubro el valor de los datos. En cambio, este paradigma de Augmented Analytics nos lleva a darle mayor poder a la máquina. Es decir, en la preparación de datos, en la primera etapa, los algoritmos detectan esquemas, perfiles y explican la fuente de los datos y los agregan y clasifican. La idea es que cada vez nuestros analistas pasen menor tiempo en esto. Que esto, ¿cómo lo podemos automatizar de mayor manera con la máquina? Porque las máquinas crecientemente son mucho mejores que nosotros en eso. Segundo, en la etapa de compartir y operacionalizar datos, se dice que los insights son narrados por lenguaje natural. Es decir, las máquinas crecientemente ya no se hace necesario programar, porque yo el query se lo puedo hacer a la máquina de manera natural. Yo se lo puedo decir hasta con mi propia voz, algo que se llama Conversational Analytics. Es decir, hoy en día yo crecientemente necesito menos programar y entrenar a la máquina para que cumpla lo que yo quiero, lo que yo deseo. Es decir, crecientemente las habilidades de programación debiesen ser menos valoradas en el mercado. Y el tercero, encontrar patrones de los datos, como les estaba comentando esto, que los algoritmos encuentran patrones. Lo que nos estamos dando cuenta es que frente a esta cantidad inmensa de datos que está apareciendo, ya la máquina nos sobrepasa infinitamente en el reconocimiento de patrones. Entonces, la máquina, en lo que es mejor que nosotros, sin duda, en hacer el reconocimiento. Entonces, ¿por qué no entregarle eso a la máquina? Sin embargo, acá lo quiero llevar a una discusión, porque yo les diría que esto es así y al mismo tiempo no es tan así. O sea, sin duda, hay una oportunidad de aumentar los grados de automatización de la máquina en todo el proceso de captura, procesamiento y visualización de datos. Eso sin duda es así. Pero hay una discusión de cuánto el insight debe ser objetivo e interpretativo. Es decir, la mayor parte de las empresas como Gartner, estas consultoras o McKinsey, hablan de que la gran gracia es generar modelos objetivos de la máquina, que la máquina nos entrega datos objetivos. Pero esto quita que gran parte de la interpretación humana es subjetiva.
Es decir, todo lo que vemos en los datos es distinto. Entonces, entregarle todo el poder a la máquina, sin duda, involucra una tensión. Porque si ustedes ven los líderes al interior de las empresas y los que generan cambios, son aquellos que son capaces de generar emociones en ustedes, que son capaces de identificarse con lo que ustedes dicen y llevarlo en una visión común. Y yo creo que por eso que más bien el paradigma Augmented Analytics a veces deja esto un poco de lado. Esta pregunta de hasta qué punto le dejo el poder a la máquina. ¿Es la máquina capaz de liderar humanos? ¿Es la máquina tomar mejores decisiones que yo en todo momento? Yo les diría que esa es una discusión muy interesante que está bajo este paradigma. Yo, a pesar de que, por ejemplo, Gerso lo sabe, Carlos también, yo soy poeta también, y para mí fue muy increíble darme cuenta que la máquina sí podía escribir poesía. Es decir, también hoy en día están cambiando los paradigmas que incluso personas como nosotros que estamos muy metidos en este mundo, de entender lo que la máquina puede hacer o no puede hacer. O sea, la máquina, si yo la entreno bien, le muestro una cantidad de poemas infinitos desde el 1500 hasta el 2000, la máquina sí puede escribir poesía. Entonces, todo se vuelve en cómo yo la entreno. Realmente estamos pasando del paradigma de programación al paradigma de entrenar a la máquina. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones y las recomendaciones que nosotros le hacemos acá? Primero, que dado esta discusión del paradigma de cuánto importante es que el dato sea objetivo, cuál es la capacidad humana de contar historias y liderar, cuánto poder de decisión le entrego a la máquina sobre mí, el futuro será aquellas empresas que interactúen mejor con la máquina más que ellas que automaticen todo. Es decir, son aquellas empresas que conocen tan bien su negocio que saben cómo entrenar a la máquina para que le entregue lo que ellos necesitan. El mejor ejemplo de esto, que lo hemos visto en webinars anteriores, es el ejemplo de Machine Learning utilizando redes neuronales o árboles de decisión. Lo que nosotros hemos visto es que las redes neuronales son las que nos permiten predecir mejor, es decir, las que nos permiten llegar a un resultado mucho más complejo, pero que nosotros no podemos explicar cómo la máquina llegó a ese resultado. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, quizás analistas, se hallen en el argumento que un gerente les diga, bueno, pero ¿cómo me explicáis esta conclusión de la máquina? Ustedes no pueden hacerlo. Y por otro lado, los árboles de decisión se hallan como esa técnica que me permite explicar mucho mejor el argumento. Por lo tanto, acá sin duda, la recomendación nuestra es interactúen con la máquina. Interactúen con diferentes soluciones. Y eso les va a permitir a ustedes también comprender mejor el potencial de la analítica en su modelo de negocio, en su contexto. Y esto nos permite entrar al tercer punto que vamos a profundizar esto. Entonces, ¿cómo elegir proveedores y soluciones analíticas? Y esta parte la voy a tratar de hacer corta para tener 15 minutos de pregunta al final. Tenemos esta diversidad de proveedores y a veces uno dice, chuta, ¿cuál elijo? ¿Cómo saber cuál elegir? Y acá Gartner realmente hizo recientemente un informe que aclara mucho esta problemática, hablando de dos ejes, de dos variables. Por un lado, la amplitud de ejecución, que se refiere a cuán flexible es la solución analítica en diferentes problemáticas y segmentos de clientes. Es decir, entre más flexible sea la solución analítica, yo la puedo adaptar a diferentes problemas y contextos. Por ejemplo, puedo tener esa misma solución para e-commerce, para recursos humanos, para ventas, para monitoreo, y esto ocuparlo en mercados de Chile, de Colombia, de China, de diferentes lugares. Eso es lo que Gartner define como la amplitud de ejecución. B, la completitud de visión, que es la otra variable que es muy importante, se refiere a la calidad de los datos otorgados por los productos y servicios de analítica para realizar toma de decisiones. Esto está muy relacionado con cuán sofisticada es la solución que me entrega la máquina. Por ejemplo, hablando de lo que hablábamos de Augmented Analytics. Y lo que hace Gartner acá de una manera muy innovadora, creemos nosotros, es cómo posicionar a los diferentes proveedores de acuerdo a cómo se posicionan en la aptitud de visión y la habilidad de ejecutar. Y como vemos acá, los líderes son Microsoft, Tableau, y tenemos también al lado contrario, los jugadores de nicho, que tenemos aquellos que se enfocan en un solo mercado y son menos flexibles, pero entregan soluciones más específicas, como Alibaba, Dundas. Tenemos los visionarios, que son aquellos que entregan una mayor completitud de visión, pero una menor habilidad de ejecutar. Y tenemos los challengers, que son aquellos desafiantes,
que más bien se enfocan en tener una gran habilidad de ejecución y una más baja completitud de visión. Entonces entremos acá a las definiciones de cada uno de estos. Los líderes son aquellos que ofrecen soluciones flexibles, es decir, que nos permiten a nosotros construir una solución apropiada a nuestro contexto y la problemática que estamos enfrentando. Incluso ellos son los que han liderado el tema de Augmented Analytics, el darle más poder a la máquina con la idea de que la analítica te entregue un mayor valor a tu propia toma de decisión. El mejor ejemplo de esto es Microsoft. Microsoft se ha demostrado como en los últimos años como aquel líder que ha logrado posicionarse como los líderes de la industria, específicamente por su manera de trabajar, en la cual ellos trabajan con herramientas que la idea es que hayan consultores en las diferentes regiones que te ayuden a utilizar estas máquinas, estas herramientas, y de esa manera tú puedas solucionar fenómenos específicos que tú estás enfrentando. Y esto es muy importante para América Latina, porque nosotros vemos cómo este tipo de soluciones se pueden adaptar específicamente a los problemas que nosotros estamos enfrentando, y cambiar de un momento a otro, cambiar de estrategia, cambiar el uso de la herramienta, porque el fenómeno que estamos enfrentando es diferente. Cuando hablo de fenómeno, es cuando estoy diciendo venta, logística, qué tipo de fenómeno quiero solucionar. Los desafiantes son aquellos problemas de analítica que tienen un alto nivel de alcance, pero su capacidad de visión es más baja. Es decir, ofrecen un producto flexible que se adapta a las problemáticas de mercado de cada empresa, pero su solución no es tan sofisticada. Es decir, no le entregan tan poder a la máquina. Aquí tenemos ejemplos como Looker, TPO Software y MicroStrategy. Pero también esto nos hace reflexionar de cómo esto es cambiante, porque por ejemplo Looker fue recientemente comprado con Google con la idea de ojalá llegar y liderar este mercado prontamente. Los visionarios, que son el tercer grupo que aglomera Gartner, se destacan por la alta capacidad de visualización de sus productos y servicios de analítica. Sin embargo, suelen ser rígidos y para clientes determinados. Los mejores ejemplos de esto pueden ser Yellowfin y SAP, que se enfocan solamente en ciertas temáticas específicas. Yo creo que los que han trabajado con SAP lo saben. Saben la rigidez que muchas veces tiene SAP para solucionar solamente este problema y no me permite explorar constantemente en soluciones a diferentes fenómenos a través de la analítica. Y por último, los jugadores de nicho son aquellos que solucionan algo muy específico en un mercado específico. El mejor ejemplo de esto es, también puede ser SAP con Business Object, también puede ser Alibaba, por ejemplo, que se enfoca en e-commerce y las necesidades de un mercado chino. Es decir, se enfoca en solamente una cosa. Pero esto también está cambiando y Alibaba está prestando también otra manera de entrar al mercado. Pero para que nosotros entendamos las diferentes soluciones analíticas que existen. Entonces, la pregunta que nos enfrentamos es ¿a quién elegimos? Y acá, el mensaje que nosotros les queremos dar es que no siempre la mejor elección es el líder. Porque acá lo que ustedes tienen que reflexionar es sobre cuál es la problemática y su propio modelo de negocio en el cual la analítica puede entregar valor. Esa es la pregunta que ustedes se tienen que hacer. Ustedes tienen que conocer profundamente el fenómeno que ustedes quieren solucionar. Recuerden el mensaje que les di anteriormente. Es cuánto yo interactivo con la máquina y cuánto cuánto mi modelo de negocio, por ejemplo, se basa en datos o no, lo que yo necesito sacar de la analítica. Entonces acá les damos dos ejemplos, por ejemplo, en términos de pregunta. ¿Usted quiere basar todo su modelo de negocio en datos para estar más cerca de su cliente a todo momento, tal como lo hacen empresas como Amazon y Netflix, que constantemente a través de modelos automatizados de Machine Learning están definiendo nuestros gustos, las cosas que queremos y nos ofrecen, nos recomiendan constantemente? Si esta es la respuesta, lo más probable es que ustedes se tengan que enfocar en los líderes y en los desafiantes, porque ustedes tienen a toda su empresa y todo su modelo de negocio reflexionando en datos constantemente e incluso quieren automatizar esto. Dos, si usted quiere más bien apoyarse en herramientas analíticas que le permitan enfocarse en su mercado y en problemáticas delimitadas, usted más bien tiene que considerar visionarios y jugadores de nicho que le ofrezcan una solución más delimitada a lo que usted necesita. Entonces acá el mensaje es, piensen lo que usted necesita. Y el ejemplo de acá, que les quiero dar de Juan Fermín Rodríguez, un emprendedor guatemalteco, para mí es un ejemplo brillante. Él construyó un modelo de negocio que se basa en vender energía solar
a comunidades alejadas de la ciudad, rurales, particularmente indígenas. Y él vio un potencial mercado acá. Y él lo que entendió era que él necesitaba una plataforma analítica para saber cuánto de sus productos Kingo, que es este consumo de energía solar, estaba teniendo cada uno de los consumidores. ¿Ya? Y él de esta manera despliega toda su fuerza de ventas para visitar a estos consumidores y entender y tratar de fomentar la venta. Es decir, él se da cuenta que para vender productos de electricidad en entornos de pobreza, él lo que necesita es una plataforma analítica que le permita entender muy bien cómo se comportan los consumidores para promover un mayor uso. Este modelo es tan innovador que hasta Leonardo DiCaprio le metió 10 millones de dólares, para que ustedes sepan los mercados que ustedes están compitiendo y tengan una mayor claridad de cómo la analítica es la base de la competencia hoy por hoy. Recomendaciones finales y con esto termino, Gerson. Lo importante es que las empresas aprendan a pensar sus modelos de negocio, operaciones y venta en torno a la analítica. De lo contrario, será muy difícil que puedan sobrevivir a los competitivos mercados del siglo XXI que más aún se hacen cada vez más globales. Segundo, ustedes tienen que entender su propio negocio para saber cómo sacarle provecho a la analítica. Ustedes no le pueden pedir a la analítica que le arme su negocio. Ustedes son los que conocen su negocio y tienen que entender de qué manera la analítica les puede entregar valor. Y también es muy importante que este proceso de cómo la analítica me entrega valor es un proceso. Es decir, ¿qué quiere decir que es un proceso que yo tengo que empezar a experimentar con estas herramientas analíticas para que me entregue otra reflexión de cómo la analítica puede aportar valor a mi modelo de negocio? Si ustedes piensan que ustedes van a encontrar la mejor solución partiendo desde cero, desde el escritorio de su casa, y nunca su empresa reflexionando en torno a la analítica, están muy equivocados. Muy equivocados. Y el gran desafío que tenemos acá en América Latina es sacar a los gerentes y tomadores de decisiones de esa manera tan estática de pensar los negocios. Lo que nosotros tenemos que ahora empezar es explorar nuestra relación con las máquinas y entender hasta qué punto la máquina puede encargarse de una toma de decisión o no. ¿Qué cosas pueden hacer las máquinas y qué podemos hacer nosotros para de esa manera construir estos modelos de negocio? Y los dejo con esta frase, que a mí me marcó profundamente, de este filósofo que trató de llevar las ideas de Einstein a la filosofía, que dice, la experiencia es más importante que el entendimiento. Esto lo que quiere decir, llevado a nuestra temática de hoy, es que si ustedes nunca entran en el proceso de interacción con las máquinas, ustedes nunca van a entender cuál es el valor que la analítica de datos puede entregar a su empresa. Eso sería. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Como ven, Felipe no se enmarcó en el tiempo, pero no le puedo pedir a Felipe, un filósofo, que se enmarque en el tiempo, ¿no es cierto? Tiene el don de la palabra. Lo que vamos a hacer ahora, chicos, vamos a pasar rápidamente a las preguntas y respuestas, pero sin antes, vamos a elaborar unas encuestas, ¿no es cierto?, que la va a liderar Carlos, les va a preguntar algunos temas. Mientras tanto, yo voy a recopilar las preguntas de los chats, porque veo que hay preguntas en el chat que no están en la sección de QA, y las preguntas de QA, ¿no es cierto? Entonces vamos a dar un tiempo, un lapso muy pequeño para que pasemos a la sección de preguntas y respuestas e interactuemos con Felipe. Así que si les parece bien, voy a dejar a Carlos ahora liderando este proceso. Gracias Jesús, excelente ponencia Felipe, sin duda un tema muy interesante. Por favor ahí en la sección de Q&A dejen todas sus preguntas. Mira, temas relacionados con nosotros que muchos nos preguntan cómo llevo esto, porque hay dos formas, o contrato una consultoría o lo aprendo. Bueno, nosotros también orientamos mucho al tema de aprender, sobre todo este mundo de los algoritmos con Machine Learning o inteligencia artificial. Y así que la próxima semana nosotros tenemos o iniciamos por segunda vez con mucho éxito nuestra certificación de Machine Learning, que consta de 3 módulos, que es básicamente Machine Learning y redes neuronales, algoritmos de Machine Learning NR. Hecho por Alfonso, que es PhD o doctorado de la Universidad de Oxford. La verdad que con bastante experiencia y muy aplicado hacia los negocios también. Y otra certificación que nosotros estamos dando muy relacionado con estos temas también, que ha sido muy exitosa, yo creo que la hemos hecho con Gerso y con Felipe ya unas 8 veces, la verdad, y tiene muy buena convocatoria. El tema de esta certificación de Big Data Business Analytics, que está más pensado en cómo gestionar los datos,
cómo cuestionar el modelo de negocio y crear quizás estrategias, como bien dijo Felipe, que es vital estar hoy día en un constante monitoreo de nuestra estrategia y ir buscando el camino hacia el éxito en términos de poder tener visibilidad con los datos. Así que esta es una estrategia muy buena, que tiene muy excelentes módulos, está muy bien hilado, el tema de la construcción de estrategia de negocio basado en datos, cómo segmentar y monetizar mis clientes en base a Advanced Analytics, y finalmente cómo realizar storytelling con analítica de datos, que también los invito. Esto parte el 14 de julio, y ahora les voy a colocar una encuesta, sin antes terminar con esto de los cursos, perdonen, que también es una muy buena forma de arrancar cuando estamos medio temerosos de por dónde poder arrancar en el mundo de la analítica. Generalmente nosotros les recomendamos arrancar con analítica descriptiva, que se da muy bien al aprender análisis y visualización, y generar cálculos complejos, tanto con DAX como con R, que si se dieron cuenta, Microsoft es uno de los líderes, nosotros lo enseñamos con esta plataforma de análisis y visualización en Power BI, y esta es una serie de cursos que nosotros, por la toma de los 3 cursos, chicos, les damos el primero gratis. Ahora yo voy a lanzar una encuesta para captar en realidad su interés con respecto a estos temas de cursos, así nos pueden expresar en cuál curso les gustaría participar, para poder nosotros canalizar y enviar la información, y puedan llevar estos temas que aprendieron, que expusimos también en el webinar, a sus organizaciones, pues, de manera muy real. Si se dan cuenta, nos enfocamos mucho en el desarrollo de los negocios, más que solamente en la técnica de aprender Machine Learning. Ahí, Gerso, Felipe, creo que llegaron más preguntas también, así que voy a dejar la encuesta, y cualquier duda me pueden escribir hasta por el WhatsApp. Acá está con el código QR, ustedes pueden activar directamente mi WhatsApp. Si quieren comunicarse directamente conmigo, no, ahí también lo pueden hacer, o síganos en nuestras redes sociales. Súper, perfecto. Entonces, ahí los insto a que nos respondan sobre su interés. Nosotros, como ven, tomamos datos para poder adaptarnos dentro. Creo que uno de los temas el mensaje que nos deja Felipe, ¿no es cierto?, es que somos en movimiento, estamos en movimiento, somos humanos en movimiento, no somos estáticos y tenemos que tomar información para tomar decisiones en torno a eso. Una de las preguntas, Felipe, que nos hacen, y justamente en torno a eso, y quiero entregar tal cual él me la pregunta, ¿no? Para que tú ahí opines, ¿no? José Calderón me dice, ¿qué tan constante se debe ajustar el modelo automatizado respecto al plan? ¿Qué tan frecuente debería revisar el plan? ¿No? Yo aquí, porque la quise poner, ¿no es cierto? Porque siento que el plan, y lo hemos conversado un montón de veces, el plan, cuando uno lo tiene, nos ordena, y a nosotros nos gusta el orden, no nos gusta el caos. Nos gusta el Guasón verlo en películas, pero no nos gusta cuando nos llega la realidad, llega el coronavirus, ¿no es cierto, Felipe? Entonces uno tiene que, y todos te dicen, tienes que tener un plan. Felipe, ¿cómo abordamos eso, no? Yo creo que lo importante es salir de la ilusión de control. O sea, yo creo que muchos managers se basan en la idea de controlar y eso los deja calmos, pero al mismo tiempo eso nos hace una empresa exitosa. Lo que hace una empresa exitosa es la generación de valor. Y ese es un concepto que hay que volver acá a los fundamentos básicos del management. ¿Qué es una empresa? Se debe a la generación de valor para clientes determinados. Y la única manera de generar valor actualmente, y yo te diría que lo hace de una manera muy bien, es cómo conozco mejor al cliente. Y acá cuando tú me dices cada cuánto tiempo lo tengo que hacer, yo te invitaría a hacer otra cosa. Yo te invitaría a salir del paradigma del plan, más bien estructurar, y nosotros incluso como empresa, y nosotros te comentamos lo que nosotros hacemos, nosotros tenemos ideas que nosotros estructuramos como modelos de negocio que se basan en la idea de aportar valor en la formación analítica en América Latina y la transformación analítica al interior de las empresas. Ese es nuestro mantra y lo que guía. Pero la manera y los productos y servicios a través de los cuales lo hacemos, yo te diría que van cambiando en nuestro caso cada cierto tiempo de acuerdo a los datos que vamos recolectando. Por ejemplo, si nosotros vemos que ustedes necesitan más bien una formación mucho más específica en Machine Learning, nosotros sacamos cursos específicos de Machine Learning. Si nosotros vemos que ustedes están
tratando de liderar otro tipo de desafíos al interior de las empresas, por ejemplo, cambios culturales. De ahí viene la emergencia de la certificación de Big Data y Business Analytics. Entonces, más bien, lo que yo te invito es a reflexionar constantemente en torno a los datos para que al menos el mantra de tu empresa no cambie y que los productos y servicios vayan cambiando constantemente para entregar valor a los clientes. Salir de la idea de plan, entrar a la idea de mantra de empresa, de Claro. cómo entrega valor, y de ahí más bien entrar a la constante transformación de productos y servicios. Claro, claro. Mira, hay una pregunta muy buena, la voy a recoger, o sea que me toca un poco porque mi papá es abogado y Alejandra Rojas nos dice, ¿eso nos toca como abogado? La voy a poner como pregunta, ¿no? Ya no lo podemos decir. ¿Eso nos toca como abogado? ¿No? Legal Tech para la automatización de procesos, ¿eso les toca a ellos? ¿Esto es transversal a todas las profesiones? Yo también quisiera ahí dar una opinión, ¿no? O sea, Felipe lo dijo muy claro, hay que entender mucho las problemáticas que tenemos, ¿cierto? Y como abogados no somos ajenos a la problemática, entonces si la problemática está en estudiar jurisprudencia, por ejemplo, ¿no es cierto? Estudiar de alguna forma qué se ha hecho en determinado caso, obviamente ahí hay máquinas que te van a poder ayudar. Si incluso estamos en el lado de la fiscalía, a quién meter preso y a quién no, esa decisión, fíjense que es unilateral por parte de un juez, bueno, depende del sistema judicial, ¿no? Que puede estar a cargo de un grupo colegiado, ¿no es cierto? O de un juez. Esa decisión tiene que estar tomada, ojalá con datos, ¿no? Y ojalá con pruebas. Entonces, hay casos muy famosos en donde el juez se acompaña de modelos analíticos, modelos de Machine Learning, para poder tomar una decisión en torno a este tema. No, yo te diría que más allá, mira, imagínate, por ejemplo, yo lo que más veo en los abogados es la escritura de contratos. Ya, yo conozco, o sea, sé bastante de mi doctorado y bastante de semiología, por ejemplo, de la ciencia del lenguaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el contrato, lo que generan los abogados es un lenguaje estandarizado. Es decir, que tratan de que cada palabra tenga un significado, ¿vale? Que eso no se da en el lenguaje coloquial cuando nosotros hablamos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo muy coloquial. Cuando yo digo estoy enamorado, quizás eso quiere decir para mí algo diferente que para Gerson, cuando nosotros estamos ocupando la palabra enamorado. Pero en la palabra de jerga de contrato de los abogados, ellos tratan de hacer un lenguaje muy racional en el que cada palabra tiene un significado. Entonces es un lenguaje que es muy que es muy fácil de entrenar a la máquina, porque cada palabra no tiene dos interpretaciones, entonces la máquina tiene que buscar un lenguaje objetivo que es exactamente lo que es buena la máquina. Sí. La máquina, entonces yo les diría que la idea de notarías, yo no sé cómo todavía existen las notarías. Yo no sé, por ejemplo, todo ese proceso debería estar absolutamente automatizado, ¿ya? Y que al final los notarios solamente fueran su poder de prestigio que ellos hicieran así. Pero la escritura de contratos que hoy día vemos en las notarías, estas filas, no tiene ningún sentido. Las máquinas deberían estar escribiendo la mayor parte de los contratos. Sí, sí, mucha razón. Alejandro, ahí te insto a que busques, hay muchas startups legales que están haciendo justamente lo que está diciendo Felipe, ¿no es cierto? Ya, otra pregunta de José Cárdenas, porque ya en realidad estamos pasados en el horario y somos muy estrictos en eso. Voy a tratar de ahí de tomar esta pregunta, que la podemos responder ambos, Felipe. Es cómo acelerar el proceso en una empresa que ni siquiera usa Excel. Y tiene mucha razón lo que dice José. Eso la tomé, ¿no? Porque nosotros estamos viendo, tú pasaste este proceso de descriptivo, predictivo y prescriptivo, y que le pregunta a Alexa, ¿no? ¿Cómo mejoro mi rendimiento? Si no tengo datos, ¿no? O sea, si con suerte amanezco en la mañana. Nosotros le decimos esto es como estar en nivel feto, ¿no? No es el nivel bebé, no es nivel, o sea, si lo vemos como un proceso, como humanos, ¿no es cierto? Hay un nivel de que naces como bebé y después terminas como sabio, ¿no? Bueno, y dice, el reto no sería masificar una plataforma como servicio, ¿no es cierto? SaaS, para mi pyme, sino que necesito personas dedicadas a la analítica. Felipe, ¿cómo tú enfrentarías esa problemática? Mira, es interesante la problemática. Mira, yo te diría que lo principal es entender el valor de los datos. Yo te diría, y entender lo que la máquina puede hacer. Yo te diría que yo veo dos tipos de gerentes. Los gerentes mayores en general le tienen mucho miedo a esta transformación porque también ellos ven que pierden el poder. Porque también la máquina cambia los paradigmas de poder al interior de las empresas.
Antes lo que te daba poder era el que tenía una cierta jerarquía, el que tenía el más viejo. Hoy en día el que tiene más poder debiese ser el que reflexiona mejor en torno a los datos, el que es capaz de levantar mejores datos y reflexionar en torno a ellos. Sí. Yo te diría que primero será muy evidente el valor de los datos frente a estas personas y para que no entren desde el miedo también. Yo te diría que ahí hay que ser muy estratégico en decir, oye, si tú no entras a este cambio, tú vas a quebrar. Entonces más bien el miedo no es que tú vas a perder el poder al interior de tú como líder, sino el miedo, si tú vas a entrar por el miedo, tiene que ser más bien por el miedo, tú no vas a existir si este cambio no lo realizas. Entonces yo te diría que lo que nosotros hemos hecho en este tipo de entender, es entender que el cambio más desafiante al interior de las empresas es cultural. No es tanto técnico. Incluso crecientemente, la máquina va a hacer la mayor parte del trabajo. Si nosotros queremos el trabajo de procesamiento al menos, trabajo de captura, de datos, debiese hacerlo crecientemente la máquina. Entonces, crecientemente esto se transforma en un desafío cultural. Y lo que nosotros hemos dado cuenta es la importancia de los quick wins. O sea, de pronto, en tu caso, que estás con los Excel, de pronto mostrar cómo una reportería, por ejemplo, bien súper simple a través de dashboards, puede causar que en vez de tener, le ahorras, en vez de tener 4 analistas, tú tienes un analista y más encima lo hacen mucho más rápido. Ese tipo de quick wins que tú le demuestras rápidamente en la ganancia, puede acelerar este cambio cultural necesario para pensar en torno a los datos. Sí, Felipe, tienes mucha razón. Y fíjate que, bueno, reflexionando aquí contigo para poder terminar y agradecer sobre todo tu tiempo, el espacio, preparar un webinar, chicos, no es menor, siempre requiere mucha investigación y nosotros lo hacemos bien consensuadamente. Pero fíjate, reflexionando sobre esto que dice José, ¿no es cierto? José tiene la problemática y que yo la veo más simple que aquel gerente que tiene mucho dato y que incluso hay preguntas ahí cómo utiliza una ETL, extracción, transformación y carga, cómo depuro los datos y todo. Tiene otra problemática, ese gerente que tiene mucha abundancia de datos y no la está conectando con las decisiones, ¿no es cierto? Entonces, Felipe, tú hablaste del kick win, ¿no es cierto? Esta ganancia rápida. José probablemente la tiene más fácil porque él fácilmente va a poder encontrar esas ganancias rápidas con los datos. O sea, más que este otro que está todavía viendo qué datos utiliza y todo. Probablemente lo que tienen que conectarse en los gerentes es con su modelo de negocio y cómo van a entregar valor, ¿no es cierto? Oye, qué bueno el punto que hiciste, Gerso, porque yo creo que acá no tenemos que olvidar que el negocio es nuestro, no es de la máquina. Y yo lo que veo en la mayor parte de la gente que no está muy metida en los temas analíticos o que está muy metida en los temas analíticos, esta es la paradoja, como que cree que la máquina nos va a armar los nuevos negocios. No, claro. compadre, los negocios los arman los humanos. Claro. Entonces, si tú no conoces bien tu negocio, nunca vas a entender de qué manera la analítica puede ser de valor para tu negocio, que es lo que dice Gerso. Y tenemos gerentes que en general no están acostumbrados a reflexionar en torno a estos datos que me permiten construir modelos de negocio en base a mucha más información. O sea, hoy en día tenemos un acceso a información que es brutal. ¿Por qué creen que nadie se sale de Netflix? Porque todos estamos felices con el servicio de Netflix. Esa es la verdad. Porque Netflix nos conoce tan bien que constantemente saca series que estamos ahí todos metidos. Sí. Esa es la verdad. Y estamos felices. Yo siento que pago poco. A mí si Netflix me sube $1, yo le pago el dólar feliz. Sí. Sí, porque YouTube te recomienda cosas que en realidad tú estás casi pensando, casi que las has conversado, ¿no? Y YouTube te hace recomendaciones muy, muy precisas, muy exactas. Bueno, Felipe, dejamos un montón de preguntas por fuera y quiero pedir disculpas a Edlin, por ejemplo, que nos preguntaba sobre si no hay proveedores dentro de Gartner, cómo lo elijo, a José, ¿no es cierto? Monje, a Daniel. Quiero de aquí pedir disculpas. No fue culpa toda mía, ¿no es cierto? Fue culpa también de que el tema, Felipe, es súper súper bueno, ¿no es cierto? Es como tomar una decisión en torno a un proveedor analítico. Tu investigación fue súper buena, te quiero felicitar desde este lado, ¿no es cierto?, de la tribuna, y agradecerte, Felipe, ¿no es cierto? Agradecer a todos los que nos acompañaron, agradecer a Carlos por darnos la infraestructura. Les voy a decir algunas cositas, que por ejemplo el webinar va a quedar grabado, ¿no es cierto? Va a estar en nuestra plataforma, datascience.com, dcilatam.com, por favor, ahí se pueden meter a la página y en la página van a descargar el webinar que está grabado. Siempre quedan todos los webinars grabados.
Y si tienen alguna consulta, alguna duda, por favor, háganos llegar, porque siempre estamos abiertos, justamente, ahí está mostrando Carlos, buenísimo, nos está mostrando Carlos, que han grabado, fíjense, ahí están los próximos webinars, y debajo de están los webinars pasados, ¿no es cierto? Entonces siempre nos encargamos de que este material quede disponible para ustedes, ¿no es cierto? Es nuestro aporte en este tipo de temas. Eso, y bueno, los También dejo en nuestro canal de YouTube, también, Gelso, también están nuestros webinars, también un poco más, los más antiguos, la verdad, pero también hay otros materiales. Por si no. Sí, que se suscriban a nuestras redes sociales, ¿no es cierto? A Facebook, suscríbanse a YouTube para que puedan estar monitoreando qué es lo que vamos subiendo, vamos viendo cursos, vamos viendo ejemplos, siempre estamos entregando valor y como les decía, tomamos datos justamente para entregar valor. Bueno, agradecer Felipe muchísimo tu webinar, fue de gran aporte, ¿no es cierto?, tu investigación. Yo sé que no es el webinar solamente, el que ha hecho webinar, el que ha hecho clase, el que como nosotros sabe que no es un webinar, no es una hora, sino que probablemente son horas de investigación. Entonces te agradezco mucho eso, tu tiempo, tu espacio, y despedirlos a todos, ¿no? Agradecer mucho a la audiencia. Gracias por todo, gracias a los países que nos acompañaron. Gracias, Felipe, que estén muy bien. Gracias a todos, chao. Chao, Carlos, que estén muy bien también, y chao a la audiencia, ¿eh? Que estén muy bien. No, Cuídense. gracias, hasta luego.